Apoyé todos sus fracasos por amor. Hasta que me dejó, sin saber que le iba a quitar hasta el wifi. Estuvimos juntos 6 años. Y durante esos 6 años, yo fui su apoyo incondicional, su cable a tierra, su compañera en cada fracaso, y su salvavidas cuando todo se caía. Lo que nunca imaginé era que, al final, él me dejaría como si nada, y además intentaría quedarse con todo lo que construí yo sola. Cuando conocí a Bruno, me pareció distinto. Tenía esa energía de los que sueñan en grande. Te hablaba de sus planes con tanta emoción que era imposible no contagiarse. Decía que iba a tener su propio negocio, que no quería ser un empleado más, que estaba destinado a algo importante. Yo era mucho más aterrizada. Tenía mi trabajo fijo como contadora en una empresa, mis horarios marcados, mi salario estable. No me sobraba nada, pero podía vivir tranquila. Al principio me gustó ese contraste. Pensé que podíamos hacer buen equipo, él soñaba, yo organizaba. Él arriesgaba, yo cuidaba. Parecía un buen trato. Y durante los primeros meses, fue lindo. Se notaba entusiasmado. Empezó con un canal de YouTube sobre motivación y emprendimiento. Grababa desde el celular, con una lámpara vieja como luz y una pila de libros como trípode. Yo lo ayudaba con todo lo que podía, corregía sus guiones, le editaba los textos, incluso le compré una cámara mejor con la tarjeta. No te preocupes, amor, me decía. Cuando esto explote, te lo voy a devolver todo. Pero el canal nunca explotó. Pasó un año, luego 2. Seguía con 1000 suscriptores. Decía que el algoritmo no lo ayudaba, que la gente no estaba lista para sus ideas. Y mientras tanto, yo pagaba el internet, la electricidad, la comida. Hasta el seguro médico lo tenía a mi nombre. Después vino la etapa de las criptomonedas. Esto es el futuro, nena. Vamos a duplicar lo poco que tenemos. Usó sus ahorros, perdió casi todo. Luego me pidió prestado a mí. Y yo, le presté. No una vez. Varias veces. Vinieron los NFT, un intento de aplicación de meditación, un curso carísimo sobre inteligencia artificial que nunca terminó. Y mientras él saltaba de fracaso en fracaso, yo sostenía todo. A mis amigas les parecía que era admirable mi nivel de paciencia. Después empezaron a preocuparse. ¿No crees que estás cargando demasiado? ¿Y él qué hace por vos? ¿De verdad crees que va a cambiar? Yo las defendía. Les decía que el amor también es eso, estar cuando el otro no puede, creer cuando el otro duda, sostener cuando el otro cae. Pero había noches en que me iba a dormir en silencio, mirando el techo, preguntándome si estaba enamorada o simplemente acostumbrada. No vivíamos mal, pero todo salía de mí. Yo pagaba la hipoteca del departamento donde vivíamos. Yo cocinaba, limpiaba, organizaba las cuentas. Y él planeaba su próximo proyecto. A veces me traía una flor o me preparaba café. Me abrazaba y me decía que no sabía qué haría sin mí. Y esas pequeñas cosas me hacían creer que todavía valía la pena. Hasta que un día, algo se quebró. Era un sábado por la tarde. Yo venía de una semana durísima en el trabajo. Reuniones interminables, problemas con un cliente, estrés en todos los niveles. Llegué a casa agotada, con ganas de una ducha y silencio. Pero cuando abrí la puerta, lo encontré a él en el sofá. Jugando videojuegos. Rodeado de cajas de comida rápida, con el mismo pantalón deportivo de hace 3 días. El lavaplatos estaba lleno. Y el cesto de la ropa, desbordado. Me acerqué en silencio. Él ni siquiera se giró. Hola, amor. ¿Trajiste algo rico? Me preguntó, sin dejar de mirar la pantalla. ¿Vos cocinaste algo? Pregunté. No, no tuve tiempo. Estuve ajustando una idea que se me ocurrió para un nuevo negocio. Me senté en la mesa de la cocina. Y ahí, frente a mí, vi los papeles del préstamo que me había pedido firmar esa semana. Un préstamo que yo había gestionado para su nuevo comienzo. En ese momento, algo dentro de mí cambió. No grité. No lloré. Solo me sentí vacía. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada año de la relación. Recordando todo lo que había hecho por él. Y pensando en cómo él no parecía registrar ni un gramo de mi esfuerzo. Al día siguiente, me senté con él en la cocina. Necesitamos hablar. Me miró confundido. ¿Qué pasa ahora? Estoy cansada, Bruno. Y no es solo del trabajo.
Estoy cansada de todo esto. Frunció el ceño, como si no entendiera. ¿De qué estás hablando? De vos. De mí. De esta relación donde yo lo doy todo y vos solo esperas el próximo milagro. Se hizo un silencio tenso. No eres justa, dijo, alzando un poco la voz. Vos sabías desde el principio que yo no era como los demás. Que no quería una vida común. Lo sé. Pero también pensé que, con el tiempo, ibas a empezar a construir algo real. Y no que ibas a vivir eternamente de mis recursos. Él se levantó, ofendido. ¿Eso piensas de mí? ¿Que soy un mantenido? No tengo que pensarlo, Bruno. Es lo que venís siendo desde hace años. Se fue a encerrar al cuarto, enojado. Y yo me quedé ahí, con el corazón latiendo fuerte, pero también, sintiéndome libre por decirlo. Esa noche supe que algo había terminado. Después de aquella conversación en la cocina, la tensión se volvió casi palpable. Bruno no me hablaba mucho. Se encerraba horas en el cuarto, salía para comer, y luego volvía a sus videojuegos o a sus investigaciones. Yo, en cambio, decidí dejar de hablar por un tiempo. No para castigar, sino para observar. Para ver si, al menos una vez, tomaba la iniciativa. Pero no. Pasaron los días y todo siguió igual. Hasta que una tarde de domingo, me pidió que nos sentáramos a hablar. Estaba serio. Tenía esa cara de voy a decir algo profundo que usaba cuando quería manipularme con elegancia. He estado pensando, empezó. Creo que deberíamos darnos un tiempo. Lo miré sin entender. ¿Un tiempo? ¿Ahora? Sí. No me siento valorado. Siento que ya no te importo como antes. Últimamente estás fría, distante, pareciera que ya no quieres estar conmigo. Me tomó unos segundos reaccionar. No por tristeza, sino por sorpresa. ¿Estás diciendo que quieres que me vaya? No, no exactamente. Solo que tal vez estar separados un tiempo nos haría bien. Vos podrías irte con tu hermana o buscar un lugar para vos, y yo podría repensar mis objetivos. Quedé en silencio. No por falta de palabras, sino por exceso de lucidez. Ahí lo entendí todo. Él no quería un tiempo. Él quería quedarse con la casa. Y echarme a mí. Se había convencido de que tenía derecho a hacerlo. Que después de 6 años de no aportar nada económicamente, tenía derecho a instalarse cómodamente, mientras yo buscaba un nuevo lugar. Pero lo más irónico de todo era que la casa estaba a mi nombre. Enteramente mía. Yo había puesto la inicial, yo firmé el contrato, yo pagaba la hipoteca. Y aún así, él hablaba como si estuviera haciéndome un favor. ¿Y vos dónde piensas quedarte? Pregunté con calma. Bueno, supongo que me quedaría acá por ahora. Es lo más lógico. Tengo mis cosas, mi espacio de trabajo. Me reí. Una risa breve. Seca. Involuntaria. ¿Y la hipoteca quién la paga? No respondió. La luz, el agua, el internet. ¿Quién firma esos pagos cada mes? Siguió en silencio. Apenas encogió los hombros. No quiero pelear, dijo por fin. Pero creo que si seguimos así, nos vamos a terminar hiriendo más. Lo mejor es distanciarnos por un tiempo. Podemos ver cómo seguimos después. Claro, asentí. Distanciarnos suena razonable. Y en ese momento, decidí no discutir más. Decidí que no iba a explicarle nada. Ni recordarle que la casa era mía. Ni mostrarle las escrituras. Ni lanzarle en la cara todas las facturas con mi nombre. No. Lo iba a dejar creer que tenía el control. Porque esa sería su mayor caída. Durante la semana, él empezó a actuar como si ya fuera el dueño del lugar. Reorganizó el escritorio, cambió el orden de los muebles en la sala, incluso quitó mis plantas del balcón para ganar espacio. Yo solo observaba. Por dentro, cada movimiento suyo me indignaba. Pero por fuera, mantenía la calma. Hasta le preparé café una mañana, como si nada hubiera pasado. Y mientras él seguía en su mundo, yo movía mis fichas. Primero hablé con una abogada amiga de mi hermana. Le conté todo, la convivencia, el estado civil, los aportes económicos, o la ausencia de ellos. Si la propiedad está a tu nombre y no están casados legalmente, él no puede reclamar absolutamente nada, me dijo con total seguridad. Ni un centavo. Ni una habitación. Ni una planta. Respiré aliviada.
Luego llamé a un cerrajero. Agendé una cita para el sábado por la mañana. Mientras tanto, Bruno seguía en su universo paralelo. Subía historias a Instagram con frases inspiracionales, como renovarse es vivir o a veces, alejarse es el mayor acto de amor. Todo mientras dormía en mi cama, comía mi comida y usaba mi internet. Ese sábado, me levanté temprano. Bruno aún dormía. El cerrajero llegó puntual. En menos de una hora, teníamos cerraduras nuevas en todas las puertas. Guardé las llaves viejas en una caja. Las dejé sobre la mesa. Y esperé. Cuando Bruno despertó y se preparó el desayuno como si nada, le pregunté, ¿tienes planes para hoy? Voy a avanzar con un par de ideas. Capaz que grabe algo para TikTok. Perfecto. Pasé el resto del día tranquila. Salí a caminar, fui al mercado, almorcé con mi hermana. A las 6 de la tarde, volví a casa. Él estaba en el sofá, como siempre, viendo una serie. Me acerqué con calma. Le dejé las llaves sobre la mesa. ¿Qué es esto? Tus copias antiguas. Cambié las cerraduras. ¿Por qué? Porque esta casa es mía, Bruno. Y hoy es el último día que dormís aquí. Me miró sin entender. Después, con rabia. ¿Qué decís? ¿Estás loca? No. Estoy cansada. Y vos te vas. No puedes echarme. Vivimos juntos hace años. Sí. Yo viví. Vos simplemente estuviste. Y ahora, te vas. Su reacción fue una mezcla de confusión y soberbia. Esto es injusto. Yo también hice cosas por esta casa. Nómbrame una. Solo una. Algo que hayas pagado. Algo que hayas construido. Guardó silencio. Si no te vas por las buenas, voy a llamar a alguien que te lo explique mejor. No hizo falta. Empacó enojado. Gritó. Lloró un poco, más por rabia que por pena. Y antes de salir, lanzó su último intento, esto no va a quedar así. Vas a ver. Cerré la puerta. Y por primera vez en años, sentí que la casa me pertenecía de verdad. No solo por el título de propiedad, sino porque había recuperado algo que él me había quitado sin que yo me diera cuenta, mi paz. Después de que Bruno se fue, la casa se sintió distinta. Silenciosa. Pero no en un mal sentido. Era un silencio limpio. Sin quejas, sin excusas, sin frases vacías. Sin la tensión de caminar sobre puntas para no herir su ego. Esa noche dormí profundamente. La primera vez en mucho tiempo que no desperté preocupada por las cuentas o por su último desastre financiero. Al día siguiente, organicé mi espacio. Tiré cosas viejas, lavé las sábanas, abrí las ventanas. Como si con cada gesto pudiera borrar los restos de su presencia. Durante unos días, disfruté de esa calma. Pero no duró. A la semana, me escribió mi hermana, Nora. No te enojes, pero Bruno me contactó. Me quedé helada. ¿Qué quería? Pedirme dinero. Dijo que estaba durmiendo en su auto. Que vos lo echaste injustamente. Que no tiene dónde ir. Me hervía la sangre. ¿Y le diste? Un poco, sí. Pero no sin condiciones, respondió, sacando su celular. Le hice firmar un pagaré. Y me dejó como garantía el título de su auto. Me quedé mirándola, sin saber si reír o llorar. Solo quería asegurarme de tener pruebas. Por si inventa algo. Gracias, le dije sinceramente. Gracias por no caer. Pero no fue la única. Esa misma semana, Leo, un amigo en común, me escribió. Necesito contarte algo. Bruno anda diciendo cosas. Lo llamé de inmediato. ¿Qué cosas? Que vos lo traicionaste. Que invirtió en la casa y lo dejaste en la calle. Que él construyó esa casa con vos. Que ahora estás con otro tipo. No lo podía creer. ¿Y la gente le cree? Algunos sí. Porque habla con tanta seguridad, que hasta parece verdad. ¿Y vos? Yo sé cómo es. Solo quería que lo supieras. Colgué con un nudo en el estómago. No era suficiente con irse. Ahora tenía que convertir todo en una historia donde él era la víctima. Y yo, la villana. Decidí no quedarme de brazos cruzados. Reuní documentos, escritura de la casa, facturas de servicios, transferencias,
Correos donde él reconocía que todo estaba a mi nombre. Redacté un mensaje corto, claro, sin emoción, para quienes están recibiendo otra versión. Bruno y yo no estábamos casados. La casa está a mi nombre. Él nunca aportó económicamente. No lo eché, le pedí que se fuera de una propiedad que no le pertenece. Aquí la documentación, por si queda alguna duda. Lo envié a un grupo de amigos en común. Y después, apagué el teléfono. No pasó mucho hasta que empezaron a llegar mensajes. Algunos me agradecieron la claridad. Otros dijeron que ya lo sospechaban. Y varios me ofrecieron apoyo. Pero lo más inesperado fue el encuentro con Mila. Estaba en una cafetería. Sola. Y la vi en una mesa cercana. Era la chica con la que Bruno empezó a salir poco después de irse de casa. Nos cruzamos la mirada. Ella se puso tensa. Yo solo me acerqué y dije, no vengo a pelear. Lo siento, dijo enseguida. No sabía que todo era mentira. Me dijo que ustedes estaban separados hacía meses. Que lo echaste sin razón. Que lo manipulabas. Asentí. Es su discurso favorito. Me pidió que fuera su testigo si llegaba a juicio por la casa. Me reí y me fui. Nos despedimos con un gesto cordial. No tenía sentido pelear con ella. También fue usada. Esa noche, me llegó un mensaje de Bruno. Me arruinaste la vida. Me quitaste todo. Te voy a exponer frente a todos. Lo leí. Lo guardé. Y lo bloqueé. No porque me asustara, sino porque ya no tenía sentido responder. Pensé que era el final. Que después de quemar todos los puentes, Bruno entendería que su teatro no daba para más. Pero no un domingo, mientras hacía compras en el supermercado, me crucé con su madre. Siempre fue amable conmigo. Pero esta vez, su rostro estaba tenso. Cansado. ¿Podemos hablar? Fuimos a una cafetería cercana. Pidió un café. Y sin rodeos, me dijo, esto se fue de las manos. Me contó que Bruno llevaba días durmiendo en su auto, en la entrada de su casa. Que se negaba a entrar. Decía que solo lo haría cuando le devolvieran su hogar. Está pidiendo dinero a toda la familia. Les dice que tú lo traicionaste. Que tenías un plan para quitarle la casa. Me quedé en silencio. Hizo una campaña en internet, continuó. Un GoFundMe. Con fotos de tu casa. Con frases como una ex me dejó sin hogar después de que lo dimos todo. ¿Cuánto recaudó? $800. Ya lo reportamos. Lo bajaron. Pero, no sabemos qué más va a hacer. Guardé silencio. Ya no por sorpresa, sino por agotamiento. Pero lo que hizo su madre después me dejó sin palabras. Sacó un pequeño álbum de fotos. Quiero que tengas esto. Lo abrí. Eran fotos familiares. Cumpleaños, navidades, reuniones. Y en todas, él al fondo. Pegado al celular. Trabajando, supuestamente. Yo lo crié mejor, dijo con voz rota. No sé en qué momento se convirtió en esto. Intenté devolvérselo. Pero insistió. Tal vez algún día le sirva recordar quién era. Pero ahora tenemos que hacer algo. Me miró a los ojos. Vamos a cambiar las cerraduras. Y cortar el wifi. Me reí. No por burla. Sino por alivio. Por primera vez, su familia también entendía lo que era poner límites. Salí de aquella cafetería con el álbum en el bolso y la cabeza llena de pensamientos. La madre de Bruno había dicho algo que me quedó grabado. Vamos a cambiar las cerraduras. Y cortar el wifi. Sonaba simbólico. Como si hasta su propia familia entendiera que había límites que ya no se podían cruzar. Volví a casa y, por primera vez en semanas, respiré profundo. Me senté en el sofá. Abrí el álbum. Vi las fotos, una por una. Ahí estaba él, en cumpleaños, parrilladas, reuniones familiares. Siempre de fondo, con la mirada clavada en el celular, fingiendo trabajar. Nunca participando, nunca realmente presente. Lo cerré y lo guardé en el estante más alto de la casa. No por nostalgia, sino como recordatorio. De lo que permití por amor, y de lo que ya no iba a permitir jamás. Los días pasaron. Y con cada uno, la tensión fue bajando. Volví a reír con mis amigas, volví a dormir bien. Volví a encontrarme.
Pero como siempre, Bruno no tardó en aparecer de nuevo. Esta vez, lo hizo con una carta. Una vecina tocó la puerta. Creo que esto es tuyo. La encontré tirada en el buzón del piso de abajo. Era un sobre blanco, sin remitente. Lo reconocí al instante. Su letra. Siempre un poco desordenada. Como su vida. Me tomé un minuto. Pensé en tirarla. Pero algo me hizo abrirla. El contenido era predecible, frases de víctima, palabras vagas de arrepentimiento. Estoy perdido. Nadie me habla. Mi familia me dio la espalda. No me dejan dormir ni en la cochera. No tengo amigos. No tengo nada. Y al final, la joya, ¿podrías prestarme la contraseña del wifi por unos días? No puedo trabajar sin conexión, tuve que reír. No por crueldad, sino por lo absurdo. Después de todo lo que había hecho, todavía pensaba que podía pedirme algo. Que podía usar lo único que le quedaba por perder, mi paciencia. Guardé la carta. No por cariño, sino por documentación. Decidí cerrar el círculo. Y para eso, tenía que estar preparada. Hablé con una abogada, amiga de mi hermana. Le mostré todo, las escrituras, las facturas, los mensajes, las capturas de pantalla. Este hombre no tiene ni un argumento, dijo con firmeza. Si intenta acercarse otra vez, podemos emitir una orden. Incluso puedes demandarlo por difamación. Me sentí segura. No porque tuviera ganas de ir a juicio, sino porque, por fin, tenía un escudo. Y entonces, volvió a escribir. Esta vez, con un tono casi cordial, hola. Espero que estés bien. Quería decirte que me arrepiento de cómo terminaron las cosas. Tal vez podríamos hablar. No respondí. Pero no lo bloqueé. Quería saber hasta dónde llegaría. 2 horas después, el verdadero mensaje. Hablé con un abogado. Dice que puedo reclamar derechos por convivencia. Vos sabes que esto no va a quedar así. Ahí supe que no había cambiado. Que todavía vivía en una historia inventada donde él era el héroe incomprendido. Le respondí con una frase simple: mi abogada recibirá cualquier mensaje futuro. Te deseo suerte. Entonces cambió el tono. Como siempre. Primero, se hizo la víctima. ¿Cómo puedes hacerme esto después de todo lo que vivimos? Después, intentó manipular: te di mis mejores años. Esto es tu culpa. Y finalmente, la amenaza: vas a pagar por esto. Todos se van a enterar de quién eres en realidad. No respondí más. Guardé cada mensaje. Cada captura. Cada intento de torcer la realidad. Porque algo había aprendido: el silencio a veces duele más que cualquier grito. Ese viernes por la tarde, volví a casa con una idea clara en la cabeza. Quería cerrar el capítulo, de verdad. Me puse a reorganizar el estudio. Cambiar muebles de lugar, sacar cosas viejas. Renovar el espacio. Y mientras barría debajo del escritorio, encontré una libreta de Bruno. Un cuaderno negro, de tapas duras. Lo abrí. Y me encontré con ideas a medio escribir, aplicaciones que nunca hizo, nombres de canales que nunca grabó, planes que quedaron en eso, en planes. En una hoja, había escrito: algún día esta casa será nuestra. Ella no lo sabe aún, pero va a ser el lugar donde todo empiece. Cerré el cuaderno con calma. Lo guardé en una caja. Y la dejé en el fondo del armario. No porque me doliera, sino porque ya no me importaba. Esa noche, dormí en paz. Por primera vez, entendí que lo que me quitó durante años no fue dinero ni energía. Fue tiempo. Tiempo que yo podría haber invertido en mí. Pero también entendí que nunca es tarde para recuperarlo. A la mañana siguiente, hice algo simple pero simbólico. Cambié el nombre del wifi. Antes se llamaba Bruno Ideas. Sí, así de irónico. Ahora lo llamé Libre y en Paz. Cuando vi el nombre en la pantalla de mi celular, sonreí. Porque sí. Apoyé todos sus fracasos por amor. Pero cuando me dejó, no sabía que le iba a quitar hasta el wifi. Pasaron algunas semanas después de cambiar el nombre del wifi. Yo seguía reconstruyendo mi rutina. Con cada día, recuperaba un pedazo de mí que había quedado apagado en esos años. Volví a leer en las noches. Volví a escuchar mi música sin audífonos, sin miedo a molestarlo.
Hasta volví a cocinar solo para mí, sin tener que pensar en porciones dobles ni en si él tenía hambre. Era como regresar a un hogar que había habitado siempre, pero en el que por fin podía respirar. Mis amigas notaron el cambio. «Estás diferente», me dijo Clara un día. «Como más ligera». Y lo estaba. Ya no tenía que explicarle a nadie por qué seguía con alguien que no sumaba. Ya no tenía que justificar cada peso gastado, cada hora de sueño perdida, cada oportunidad postergada por amor. Me preguntaban si lo extrañaba. Y la respuesta, aunque me dolía admitirlo al principio, era no. No extrañaba a Bruno. Extrañaba a la idea que tenía de él. A la promesa que alguna vez creí. Pero esa promesa nunca se cumplió. Ni siquiera estuvo cerca. Un día, mientras trabajaba desde casa, recibí una notificación. Era una solicitud de acceso al Wi-Fi. Un dispositivo desconocido. Con el nombre Bruno's iPhone. Me reí sola. No podía creerlo. ¿De verdad seguía intentando conectarse? Era absurdo. Y también muy simbólico. Así era él. Siempre buscando enchufarse a lo que otros construyen. Siempre esperando que alguien más le diera lo que él no quería trabajar. Rechacé la solicitud. Y en ese instante, decidí bloquear cualquier recuerdo pendiente. Fui a mi galería. Busqué su nombre. Borré todas las fotos. Fui a las redes. Eliminé los mensajes archivados. Silencié su nombre en el buscador. Ya no quería saber si subía indirectas. Si seguía contando su versión torcida. Si pedía limosna emocional a otras mujeres. No era mi problema. Esa misma semana, recibí un correo. Era de su antigua cuenta de Gmail. El asunto decía, solo una última cosa. No lo abrí. Lo reenvié directamente a mi abogada. Ella me respondió al día siguiente, no te preocupes. Ya solicitamos la medida de restricción digital. Cualquier otro intento será registrado. Perfecto. No me importaba si quería disculparse. O si era otro intento de manipulación emocional. Yo ya no iba a leer sus palabras. Ni sus lamentos. Porque entendí algo esencial. A veces, la única forma de sanar es dejar que la otra persona se hunda en su propia versión de la historia. Bruno ya no era parte de mi presente. Y tampoco iba a ser parte de mi futuro. Pasaron meses. Una tarde, saliendo de la oficina, me crucé con Leo, el amigo en común que me había contado las primeras mentiras de Bruno. Nos saludamos con un café en la mano, y hablamos como antes. Con naturalidad. Sin tensión. ¿Supiste lo último de él? Me preguntó con cuidado. Negué con la cabeza. Está viviendo en la casa de un primo. Dice que está reinventándose. Pero por lo visto, anda repitiendo la misma historia de siempre, que lo traicionaron, que nadie creyó en él, que tiene grandes ideas pero el mundo no lo comprende. Suspiré. Era triste. No porque lo extrañara, sino porque era un desperdicio. ¿Y vos? Me preguntó Leo. ¿Estás bien? Sonreí. Estoy mejor que nunca. Porque por fin entendí que amar no es salvar. Que acompañar no es aguantar cualquier cosa. Y que compartir la vida con alguien no significa cargar con su vida entera. Ese fin de semana, hice algo que había estado postergando. Renové la casa. No solo pinté paredes o cambié muebles. También tiré cosas viejas, papeles de proyectos fallidos. Ropa que él había dejado. Libretas con sueños ajenos que nunca fueron míos. La casa respiraba distinto. Más mía. Más viva. Una mañana, mientras barría el patio, me encontré con algo enterrado en una maceta. Era una nota. Arrugada, húmeda, con letras casi borradas. La abrí con cuidado. Solo decía, gracias por seguir creyendo en mí. Te voy a hacer feliz. Lo prometo. La firmaba Bruno. Sin fecha. Probablemente escrita en uno de esos días en los que fingía tener un plan. Sonreí con tristeza. No, Bruno. No me hiciste feliz. Pero gracias a ti, aprendí a hacerlo por mi cuenta. Rompí el papel en 4 y lo lancé al tacho. Después, volví a entrar. Encendí el módem. Miré la red. Libre y en paz. Cada vez que la veía, recordaba todo. No con rencor. Sino con certeza. Porque sí. Apoyé todos sus fracasos por amor.
Hasta que me dejó. Y sin saberlo, me regaló la libertad.